Todos, es un gusto estar en este lugar compartiendo la palabra, y primeramente le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da el día de hoy de compartir la palabra, porque Él es el que hace todo en nuestra vida. Él es el que trae a nuestra vida, y dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Y en esta tarde quisiera empezar compartiéndote una palabra que he estado orando y Dios nos ha mostrado, y es algo que yo creo que todos estamos viviendo. Es algo que estamos en este tiempo, no solo en Saltillo, sino en el mundo en general, estamos viviendo. Y hay un libro en la palabra de Dios, hay un profeta que yo creo que desde mi punto de vista nos enseña a entender un poco, o ayudarnos a entender lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí? Y Dios ponía en mi mente el libro del profeta Habacuc. Si nosotros leemos en el libro, podemos ver cómo el profeta Habacuc estaba viviendo en un tiempo muy difícil, ¿sí? Y era porque el profeta, en un momento de su vida, él estaba viendo las circunstancias, lo que estaba sucediendo alrededor. Y yo creo que en este tiempo muchos de nosotros vemos las circunstancias, vemos lo que sucede a nuestro alrededor. Habacuc estaba viviendo en un tiempo muy difícil, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros vemos las circunstancias, la injusticia viene a mi vida, ¿sí? Pero dice la palabra que Dios nos justificó. Él nos justificó. La justicia de Él viene a mi vida. Entonces, la injusticia es lo contrario a Dios. La injusticia es lo contrario. Y cuando yo veo las circunstancias de lo que sucede alrededor de mi vida, a mi vida viene esa injusticia, y vienen situaciones en las que a lo mejor no estoy yo preparado para poder enfrentarlas, ¿sí? Y al profeta le estaba sucediendo algo similar, ¿sí? Algo similar. Él estaba viendo todo el desastre. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Habacuc 1, del 2 al 4, dice: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Sí? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta injusticia, maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes, dice, hay pleito y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Lo que está pasando aquí es que Habacuc, ¿sí?, estaba viendo los problemas que había alrededor. Él estaba viendo los problemas y estaba en un momento muy desesperado de su vida. Le estaba reclamando a Dios, ¿sí? En este tiempo, las circunstancias que nosotros vemos alrededor, la verdad es que nos abruman, nos agobian tantos problemas, y bueno, el principal problema, el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Del famoso virus, nos agobia tanto, y escuchamos noticias por todos lados, ¿sí? Y estamos viviendo así en un momento muy desesperado muchas veces, y esas circunstancias a veces nos abruman tanto, ¿sí?, que le ponemos más atención a las circunstancias, a lo que está sucediendo a mi alrededor, que a lo que Dios está hablando, o a lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿sí? Porque a veces las cosas que nosotros pudiéramos ver que parece una maldición, está cubierta la bendición que viene para nuestra vida, ¿sí? Y si leemos en el libro de Habacuc, vemos algo similar, algo que está sucediendo, ¿sí? Lo preocupante de la situación es que estamos
viendo tantos problemas, estamos viendo tanta enfermedad, estamos viendo muertes, porque yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo, que originalmente escuchábamos que el problema estaba allá en China, después escuchamos que estaba en España, después escuchamos que estaba en Italia, se acercó a Estados Unidos, luego ya está en México, luego está en Coahuila y de repente escuchamos de alguien conocido. O sea, el problema nos está agobiando, nos está empezando a acercar, y eso es lo que estamos viendo. Y eso era lo que estaba viviendo el profeta, estaba viviendo esta parte, ¿sí? Y en estos versículos estábamos viendo que Habacuc estaba tan desesperado, pero tan desesperado que él veía solo eso. Veía que prosperaban otros, pero veía que prosperaban los que hacían la maldad. Pero una cosa que tenemos que notar en este libro es que Habacuc no era un hombre falto de fe, era un hombre que tenía fe, porque el hecho de que él le estaba orando a Dios, incluso estaba reclamándole a Dios, eso nota la fe que él tenía en Dios. Mas sin embargo, él estaba reclamando, preguntándole: Señor, si estás viendo tantos problemas, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no haces nada? Al parecer, el que hace el mal es el que prospera, le decía Habacuc. La ley, nadie la respeta. El malo se enriquece con riquezas ilícitas. Todo estaba mal, ¿sí? Y Habacuc le estaba diciendo al Señor: ¿por qué no haces nada? ¿Por qué el malo es el que prospera? ¿Por qué hay tantos problemas? Y en este tiempo nosotros podemos ver que al parecer la enfermedad está ganando, ¿verdad? Hay muchos enfermos, hay mucha gente, pero una cosa que les vuelvo a comentar es que Habacuc nunca perdió su fe, ¿sí? Él no muestra falta de fe, porque él le estaba hablando al que tiene las respuestas, al que tiene la solución a cualquier situación que estemos viviendo. Le estaba diciendo a su Dios, ¿sí? Él estaba reclamando y él estaba diciéndole que por qué estaba sucediendo todo esto. Y hay un versículo en la palabra de Dios, en el Salmo 1, en el versículo 1 al 3, Salmo 1 del 1 al 3, dice la palabra de Dios: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Es como el árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita sus hojas. Todo lo que hace le sale bien, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios que el hombre que no anduvo en el consejo de malos. Quizás en ese entonces Habacuc estaba escuchando, y él escuchaba a hablar a los demás todos los problemas, veía los problemas, estaba poniendo atención a lo que estaba sucediendo en su pueblo, en el pueblo de Judá, ¿sí? Y por eso él estaba así, estaba con temor, estaba viendo lo demás, ¿sí? Pero aquí dice que es bienaventurado, que le va bien al que no escucha el mal, sino que dice que medita de día y de noche en la ley de Dios, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, ¿sí? Dice que a ese le va a ir bien. Nuestros sentidos tienen que estar dirigidos hacia el que lo hace todo, al que puede sacarnos de cualquier problema, es a Dios. Eso estaba diciendo aquí, ¿sí? Dios tiene la solución, Dios tiene que el resultado de todo esto que va a suceder, Dios ya lo conoce, ¿sí? Hay un dato que me gustaría compartir con ustedes. En el mundo, la población global son alrededor de 7,800 millones de seres humanos. Ese es un dato aproximado apenas en esta semana, ¿sí? De esos 7,800 millones de personas, ¿sí?, infectados con el virus,
dicen las estadísticas que hay casi 14.800.000 personas infectados. No quiere decir que son muertes, son infectados. Lo cual esto representa, los infectados representa el 0.2% del total de la población, ¿sí? Entonces, el 99.2% restante, ellos estamos viendo las circunstancias. Quizás algunos de ellos están no solo viendo las circunstancias porque están en medio del problema, como los médicos, los enfermeros, la gente que trabaja en los hospitales. Ellos no solo ven las circunstancias, sino que están viviendo con el problema. Pero el resto, quizás el otro 99%, solo vemos las circunstancias, ¿sí? Y yo lo digo esto no para minimizar el problema que estamos viviendo, por supuesto que no. Tenemos que tomar las precauciones que nos dicen. Por supuesto que tenemos que ser obedientes a eso. Pero tenemos que buscar, si todo ese otro 99% de la población mundial buscáramos el consejo que realmente tiene Dios para nuestra vida, vendría la respuesta, vendría la revelación de parte de Dios para poder entender, ¿sí?, lo que Dios está haciendo en este tiempo, que somos muchos, somos 7,000 y tantos millones de seres humanos en el mundo. Pero gloria a Dios porque dejó su palabra, gloria a Dios porque nos está enseñando esta parte, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, dice también la palabra de Dios que en Primera de Corintios 3, del 10 al 13, dice: yo soy el maestro albañil al que Dios permitió poner los fundamentos, y otro es el que está construyendo sobre ellos. Pero cada uno, dice, debe tener cuidado de cómo construye, ¿sí? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo, ¿sí? Sobre este fundamento se puede construir con oro, plata y piedras preciosas, ¿sí? O con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual será mostrado claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará el valor del trabajo de cada uno. Está tremendo. Dice ahí la palabra de Dios que cada uno tenemos que ver cómo construimos y sobre qué construimos. Nuestra vida no puede estar construida más que sobre el fundamento que es Jesucristo, para que venga el fuego, dice, y la manera de cómo estoy construyendo yo mi vida sea probada y podemos pasar, ¿sí? Y los problemas y las circunstancias que vemos en este tiempo es como el fuego que está probando tu vida y mi vida. Ese fuego está probando tu vida y está allí tratando de ver cómo está reaccionando en este tiempo, porque yo sé que mucha gente en este tiempo que solo las circunstancias los hace entrar en un temor muy grande. En un temor muy grande, solo lo que oyen y lo que ven, porque lo que están oyendo no viene de Dios y lo que están viendo no viene de Dios, sino que están viendo, obviamente su mirada está alrededor, no está hacia arriba, ¿sí? A mí me impacta mucho la respuesta cuando Habacuc estaba orando y reclamándole al Señor, y el Señor le responde, y todavía la respuesta del Señor es, no sé, es impactante, porque cuando Habacuc le reclama que por qué no hace algo y Dios le dice, sí, ya lo voy a hacer, le dice, te voy a enviar a un pueblo que es peor que los que están allí en tu pueblo, peor que la gente que está viviendo contigo. Dios le manda a un pueblo que dice es terrible y le describe la situación de cómo es ese pueblo, y Habacuc se sorprende, ¿sí? Habacuc se sorprende de lo que Dios está haciendo, porque eso no lo esperaba quizás él, pero no lo esperaba, pero Dios, en esa respuesta, Dios le da la clave a Habacuc para que él pueda entender lo que estaba pasando. En el capítulo 2, en el versículo 4 de Habacuc, Dios le dice, mas el justo por su fe vivirá. Esa es la clave que Dios le da al profeta Habacuc. Mas el justo por su fe
vivirá. Y le describe todo lo que va a pasar con toda la gente que está haciendo cosas contrarias a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Pero le dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué le está diciendo el Señor allí? El Señor le está diciendo que nuestra fe nos eleva por encima de las circunstancias. Habacuc estaba viendo acá lo que sucedía alrededor de él, ¿sí? Pero cuando habló con Dios y le reclamó a Dios y Dios le respondió, él pudo levantar su vista y darse cuenta cómo la fe te lleva por encima de las circunstancias. A lo mejor hay muchos problemas, sigue habiendo problemas, quizás vamos a seguir viendo estadísticas donde hay más infectados, donde va a haber quizás gente muerta, no lo sé, a menos que ya saquen una vacuna, qué sé yo, pero aquí le dice, le da la clave, ¿sí? Mas el justo por su fe vivirá, y tu fe te va a llevar arriba, por arriba de las circunstancias. Y nuestra fe a veces está fincada en lo que yo puedo hacer, en mi dinero, en que hay buenos hospitales, pero mi fe tiene que estar fincada en el Señor. Y tengo que hablar con el Señor, y tengo que preguntarle a Dios para que Dios me responda y me revele, me pueda revelar. Habacuc no podía entender por qué la respuesta de Dios fue esa. Señor, si te estoy diciendo que aquí hay mucha gente mala, está haciendo cosas malas y me vas a enviar a un pueblo mucho peor a que solucione esto. No lo entiendo. Y Dios le describe y le da la clave. Mas el justo por su fe vivirá. Recuerda, tu fe te lleva arriba de las circunstancias y los problemas. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios le habló a Habacuc y le dijo eso, cuando Dios le mostró lo que estaba haciendo, la reacción de Habacuc fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente a como empezó. Dice la palabra de Dios allí en Habacuc 3 del 17 al 19. Dice, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezca la higuera, ni den fruto la viña y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acabe el rebaño de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, ¿sí? Da mis piernas la ligereza de siervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Amén. Aquí cuando Habacuc reconoce que lo está llevando a las alturas, está reconociendo cómo Dios lo va a poner, por su fe lo va a poner encima de todas las circunstancias y los problemas. Y en este tiempo a lo mejor estamos viendo problemas y hay mucha gente que sí, o sea, está viviendo no solo las circunstancias, está viviendo el problema. No solo las circunstancias, sino el problema. Pero el problema para esas personas puede ser que su fe no está puesta en el que te va a librar y te va a llevar por encima, ¿sí? Ahora nosotros que estamos viviendo solo las circunstancias, tenemos que fijar nuestra fe exactamente en el Señor para estar sobre las circunstancias y los problemas. Tenemos que tomar nuestras precauciones, sí, pero nuestra fe nunca se debe de desviar. Y si tenemos problemas, tenemos que pedirle. Incluso Habacuc le reclamaba al Señor. Le estaba reclamando al Señor, ¿por qué no haces nada? A veces nosotros también lo hacemos. Y Dios, te lo aseguro, que te va a responder y te va a decir, ¿sí? Te va a responder, porque tenemos que pedirle a Dios que nos revele. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios 1 del 17 al 19. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? En el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Dios
que Dios nos revele el conocimiento, nos revele realmente qué está haciendo, porque a lo mejor nosotros estamos viendo que esto es un problema y lo estamos viendo quizás hasta como una maldición, pero no sabemos si detrás de eso que nosotros vemos como maldición está tu bendición. Ahí está tu bendición. No lo sabemos, y para poder saberlo necesitamos la revelación de parte de Dios. Necesitamos que Dios nos revele lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo aquí en mi vida, porque quizás en este tiempo las circunstancias que tú estás viviendo, los problemas que tú estás viendo, te han amedrentado, has estado con temor, no has querido siquiera, a lo mejor ni siquiera moverte, porque el temor te paraliza. Pero tu fe tiene que estar en el Señor. Tu fe tiene que estar dirigida al Señor, tiene que estar en esa intimidad con el Señor para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo y entonces puedas estar sobre las circunstancias. Tu fe te lleva sobre las circunstancias y eso es lo que Dios quiere que sepamos el día de hoy, porque sabemos que ese 99% de la población en el mundo estamos viviendo las circunstancias. Quizás el 1% en general no solo están viviendo las circunstancias, sino que están viviendo el problema. Pero nuestra fe nos va a llevar sobre el problema. El justo por su fe vivirá. No hay otra cosa. No hay otra cosa que te pueda sacar. No hay otra cosa que te pueda salvar, si no es el Señor. Habacuc sufrió una transformación tremenda. Primero, él estaba amedrentado. Él estaba en temor. Él estaba reclamándole a Dios. Pero hasta que recibió la revelación de Dios y entendió lo que Dios iba a hacer. De hecho, Dios le dice ahí, lo que yo voy a hacer ni siquiera lo vas a creer. Pero voy a salvarlos, voy a sacarlos. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en este tiempo. Yo creo firmemente que Dios está haciendo eso. Que Dios está trayendo algo en tu vida para poder mostrarnos cómo Él nos va a sacar sobre las circunstancias. Pero no desvíes tu fe. No desvíes tu clamor. Tu clamor tiene que ser al Señor. Tu fe tiene que estar dirigida a Él, no a otras cosas, no a tus fuerzas, no a lo que tú puedes hacer, no a la medicina, sino tu fe tiene que estar dirigida hacia allá y tomar precauciones, lo que hacemos todos en este tiempo, sin desviar nuestra fe. Eso era lo que hacía el Señor. Pero gracias a Dios porque en este tiempo estamos pudiendo hacer esto. Yo le doy gracias a Dios porque te hayas conectado, porque estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Porque esto alimenta nuestro espíritu. Te recuerdo que estamos en esta iglesia. Te recuerdo ser generoso.